función y cuáles son el rol en realidad que tiene el trabajador social en una OPD. ¿Ya? Y en ese sentido la mayoría de las exposiciones estuvo súper bien, mencionan que es una OPD, qué es lo que se hace con los derechos. Aún así me quedó muy al debe cuál es el rol del trabajador social en las OPDs. Ya, si bien es algo que no vimos en clase. ¿Tú no haces nada? ¿Cómo? No, mentira. Quedó grabado. Si bien es algo que en concreto no vimos en clase, se da a entender en función de las funciones, valga la redundancia, de las OPD, que tiene que ver con la protección de los derechos, garantizar los derechos y pesquisar vulneraciones. ¿Ya? Además de eso, promocionar los derechos a la comunidad, que es más o menos lo que ustedes hicieron. ¿Ya? El derecho a la información hacia una población infanto-juvenil es de vital importancia, ya en cualquiera de las temáticas. O sea, lo que está pasando en el país, si esto se hiciera, tengan por seguro que los niños estarían súper enterados desde la educación cívica de lo que es vivir en un país y ser ciudadano, ¿ya? Y desde ahí transmitirle esa cultura a los niños es para tener a futuros ciudadanos informados y más participativos, ¿no? Entonces ese tipo de iniciativas, desde más allá que haya sido una actividad recreativa donde ustedes pasaron vergüenza adelante, no pasaron vergüenza, independientemente de eso, es el trasfondo, chicos, para que hagan como esa reflexión. Si a ustedes les hubiese tocado hacer esto en sus espacios laborales, ¿ya? O en sus futuros espacios laborales, con niños, con adolescentes, ¿hubiese sido así? Probablemente no, hubiese sido un poco más preparado, obviamente, porque estamos hablando de un contexto laboral. Y lo otro, ustedes ya personificados, ¿cierto? Empoderados de su rol de trabajador social en función de informar a los niños sobre el proceso constitucional, ¿ya? En general, la recreación estuvo bastante bien, ¿ya? Si algo tengo que como mencionar es eso, ¿ya? Que quedó al debe lo que hace un trabajador social en una OPD, ¿ya? Más allá de eso yo no pedí. Yo no pedí que hicieran buenas presentaciones adelante, no evalué ortografía en los PowerPoint, no evalué nada de eso, ¿ya? Ahora, si hubiese sido por creatividad, probablemente varios hubiesen llevado ahí una nota anexa. Y obviamente eso hubiese dejado en desventaja a los que no prepararon la actividad, ¿ya? Pero desde ahí no estaba pensada solamente en que ustedes pudieran desde sus tiempos investigar un poco qué hacen las OPD y hacer esta recreación adecuada, porque yo les decía, la diferencia entre hacer una intervención con niños de 6 a 7 años no es lo mismo que hacerla con niños de 14 y 15, ¿ya? Entonces, a eso iba con el tema de intervención adecuada, que no pusieran un video con letras acá adelante para niños, por ejemplo, de 5 o 6 años. Los niños de 5 y 6 años por lo general no saben leer. Entonces, ese tipo de incoherencias hubiesen sido ya para que la intervención no hubiese sido adecuada. Pero como yo esperaba que ustedes sí lo hicieran, porque obviamente son trabajadores sociales, futuros trabajadores sociales, eso no pasó en ninguno de los casos y esa era como una puntuación base ya de la evaluación, ¿ya? Y en la segunda parte, lo que se esperaba era que tuvieran conocimiento sobre el circuito judicial, ya de cuando ingresa una denuncia, ya sea por develación a un profesional o una denuncia en la misma institución OPD, cómo se procede, ¿ya? Y ahí en muchos casos fueron capaces de identificar qué tipo de maltrato estaban develando a los niños o el niño o la persona que les estaba informando respecto a esta situación de vulneración, ¿ya? En algunos casos no lo colocaron y por eso tienen menos puntuación, ¿ya? Era tan sencillo como colocar qué tipo de maltrato es. Maltrato físico, psicológico, sexual, ¿ya? Cada uno de esos maltratos tiene procederes distintos, ¿cierto? Con el físico hay que constatar lesiones probablemente o hacer la denuncia, qué sé yo. Y en algunos casos estuvo súper bien el proceder y en otros estuvo un poco confuso, ¿ya? Para los que tuvieron nota 7 o arriba de 6, ¿hay alguien que quiera comentar este segundo punto, cómo lo hizo? ¿Ustedes hicieron ese? El 2. ¿O no? ¿Cuál? No, ustedes hicieron el 1. El 1. Ya. Ustedes hicieron el 2. Ya. ¿Cómo llegaste tú a esa
conclusión del procedimiento. Porque tú tomaste qué tipo de maltrato. Es que, profe... Sí, sé que lo hiciste acá en clase, pero ¿qué tipo de maltrato tomaste? No, lo que pasa es que yo trabajé casos así. Ya. Entonces yo sé más o menos los pasos a seguir dependiendo del maltrato, claro. Dependiendo del maltrato físico y el maltrato psicológico, son denunciadas al tribunal. Se hace una denuncia al tribunal, se habla con se puede hacer un informe comunicándole todo al juez y todo el tema, pero lo primero es la denuncia al tribunal, que puede ser personal o puede ser por intermedio de Carabineros o la PDI. Claro. Ahora, si es una denuncia de abuso sexual o de violación, lo primero que hay que hacer es tomar contacto con el juez de familia. Eso es lo primero. Uno toma contacto con el juez de familia y el juez de familia dispone ya, concurra a la PDI o concurra a Carabineros y vaya con Carabineros y tómelo detenido. Ahora, tú igual estás hablando desde el contexto jurídico, o sea, y judicial. Lo que pasa es que en OPD el procedimiento es un poco distinto. Ya acá la comunicación con el juez, como dices tú, no es fluida, es a través de oficios nada más. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de vulneraciones sexuales, lo primero que se hace es una reunión de equipo para decidir si se va a proceder con una medida cautelar inmediata o la denuncia, o informar a la familia para que ellos hagan la denuncia respectiva. Y obviamente ahí la OPD lo que hace es solicitar una medida de protección de manera paralela a la denuncia, que también se puede hacer. Profesora, ¿está hablando del caso número 2? Sí. Nosotros lo hicimos con abuso emocional. Maltrato psicológico. Procedimos primero a escuchar al niño, debido a que él ya había presentado como un testimonio, ya estaba esa, entonces después entrevistaron a los padres y como ya existía el registro, procedimos a mandar a derivar al tribunal de familia. Y ahí ya después ellos ¿cómo se dice? Ingresan cuando los niños lo... ¿Lo judicializan? No, ¿No? lo reparan. Un programa de reparación. Claro, un programa de reparación y a la vez se solicitó una orden como de protección Sí. en contra de la orden. Sí, ese trabajo lo recuerdo, está súper bien hecho. El círculo tiene que ir en función de que siempre es el tribunal quien decide dónde derivar al niño o no. Hola. OPD o cualquier otra institución no pueden tomar decisiones de ese tipo, ¿ya? Solo sugerir, ¿ya? Y en algunos de los trabajos lo colocaron muy bien, parece que fue el de ustedes, no me lo recuerdo. Fue breve la descripción que hicieron, pero fue súper acotada. Si quieren comentarle un poco a los compañeros cómo lo hicieron. Yo lo leí en internet. ¿Ya? ¿Está diciendo la OPD? Pero cuenta qué es lo que... Igual le pregunté a nos asesoramos con una familiar que para que esta mejor hacer. Ya. Entonces, tampoco me hizo trabajo, pero sí me orientó. Sí, no, sí, súper bien. ¿Cómo trabaja la OPD? Pero ¿cómo trabaja la OPD? El tema cuando... ¿Qué es lo que colocaron ahí? Judicial. Claro, esa palabra yo no sabía si colocarla judicial porque ella claro, habló judicial y yo como que intenté como cambiarle después la igual, la coloqué. Buscar el significado. Claro, buscar el significado. Ya, pero cuéntanos un poco cuál es el procedimiento. Para que a los compañeros les quede claro, porque ustedes lo hicieron súper bien. Yo no sé qué sé nada. Porque no desarrollaron la parte ¿Qué nos faltó? ¿qué haría el trabajador social en ese momento? De la contención. Hicieron solamente la parte judicial, o lo que haría el circuito judicial en ese caso. Ya, pero le faltó, por ejemplo, aislaría al niño, lo contengo. Y claro, como usted dijo, como era algo breve, Sí. lo expliqué más que dice, ¿lo leo entero? Como quiera. Claro, el regalo del niño en el taller que estaba realizando en el colegio como trabajadora social de
que ya está judicializado en el Tribunal de Familia, lo que se hace es informar al tribunal la revelación que nos hace el niño. Sí. Eso a grandes rasgos, chiquillo. ¿Qué es judicialización? Cuando ya el niño, niña o adolescente ya tiene una causa en el Tribunal de Familia por algún hecho ya constitutivo de vulneración, ¿cierto? En contexto de violencia intrafamiliar o, no sé, abandono escolar, qué sé yo, cualquier tipo de alerta que ya se haya puesto en conocimiento del tribunal. Y si es así, lo que hace uno es insumar, yo les decía, a esa causa que ya existe. No se abre una nueva, se realiza como parte de la misma investigación. ¿Ya? Como que se vuelve a reabrir si es que estaba ya inactiva, por decirlo. Por ejemplo, la palabra judicializado es así. Judicialización, sí, es así. Es cuando cualquiera de nosotros tiene un juicio o una situación judicial que resolver. ¿Ya? Puede ser en lo penal, puede ser en familia. No estaba segura si al niño había que usar esa palabra. Sí, sí, está súper bien. Sí. Ya, no sé si se quedaron con alguna duda de alguna de las dos actividades, quedaron claros de qué se trataba, cuál era la finalidad. ¿Sí? Que sepamos que hace una OPD con niños, niñas y niños y en sí el contexto de la Constitución. Sí. O sea, más allá de que la excusa haya sido conocer la Constitución, porque les permitió a ustedes saber en bruto qué es la Constitución y hacer esta diferenciación entre la antigua y la nueva y el proceso en el que estamos viviendo, para poder traducirlo a niños, ¿cierto? Yo simplemente lo hice como un ejercicio para que ustedes igual tengan esa información, porque es súper relevante en estos momentos que la manejen. Ya, pero yo no evalué cuánto conocían sobre la Constitución. A mí no me interesaba saber si ustedes sabían o no manejaban esa información. Ya fue una instancia de aprendizaje que salió súper bien porque la mayoría de ustedes ya sabe lo que es una Constitución y más o menos ya entienden qué es lo que va a pasar de aquí a septiembre, ¿cierto? No sé, yo con la exposición de la Paula animal. ¿Alguien que me apague estas luces, por favor? La Sabrina ahí que tiene cara de sueño. Es la segunda. O el Tabata. Sí. Listo. Ya. El tema de hoy día es pobreza y exclusión social. El concepto de exclusión es lo nuevo. Ya, pobreza ya la habían visto, sin embargo, para poder hablar de exclusión tenemos que hablar de pobrezas. ¿Ya? Un cachito. Nos mantenemos entonces en la unidad número 2 y esta sería el tema número 3 de esta unidad. ¿Ya? Pero usted, Diga. al final no parece lo que era el otro contenido. Sí. La globalización económica, la estructura social y nuestro mundo ha generado una dinámica de exclusión que afecta a todos los ámbitos norte-sur, desarrollo-subdesarrollo, trabajo, cesantía, para decir una frase argentina, por eso se separa, hombre-mujer, campo-ciudad, etc. Como opuestos, hacen patentes múltiples manifestaciones del fenómeno de exclusión. Pero, ¿por qué aumenta la exclusión y a quién beneficiaría? ¿Me estás grabando? La exclusión es fruto del sistema con rostros humanos. Ya, esto es una frase sacada de un texto. De las patologías de una sociedad enferma. El resultado necesario y obligado de la globalización. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de globalización en la unidad número 1? ¿Recuerda más o menos a qué apunta la globalización? A los cambios. ¿De qué tipo? Creo que la combinación de personas, no sé. Eran los nuevos cambios, por los cambios que venían desde otros lugares. Ya, por ahí va. llegaban acá. Sí. De cultura. La cultura, como la empresa, los cambios que venían de Cultura, economía, ¿cierto? Es básicamente la transacción del mercado, pero además de ello
ha tenido, habíamos visto efectos beneficiosos y efectos perjudiciales, y uno de ellos es el aumento de la exclusión social, ¿ya? Para verlo desde ahí. Vamos a ver este video breve sobre lo que es la exclusión indígena en Latinoamérica. Voy a ver si lo puedo hablar. La primera década No se puede hablar, pero de del ahí. milenio dejó mensajes contrastantes y a veces contradictorios para los pueblos indígenas de Latinoamérica. Por un lado, como latinoamericanos, los pueblos indígenas se beneficiaron muchísimo de la década dorada. Mejoraron el acceso a muchos servicios básicos y a la educación y redujeron sus niveles de pobreza. También mejoró su inclusión en los procesos de toma de decisiones. En toda la región se aprobaron marcos legales que protegen sus derechos y gracias a su participación en procesos electorales, hoy ocupan lugares de liderazgo en todos los niveles de gobierno. Latinoamérica, de hecho, se puso a la vanguardia a nivel mundial. 15 de los 22 países que han ratificado el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales son latinoamericanos. Sin embargo, los pueblos indígenas no se beneficiaron de la década dorada en la misma medida que el resto de los latinoamericanos. Todavía persisten brechas importantes y barreras que limitan significativamente su inclusión en condiciones de igualdad. En Perú, por ejemplo, el número de hogares indígenas que viven en situación de pobreza se redujo en 45%, pero entre no indígenas la reducción fue del 55%. Eso significa que la brecha preexistente al inicio de la década, de hecho, se amplió. Este fenómeno se repite en gran parte de la región con el resultado de que la proporción de hogares indígenas en situaciones de pobreza aún dobla a la de hogares no indígenas. Los indígenas en Latinoamérica son 42 millones de personas, cerca del 8% de la población, pero representan el 17% del total de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Esto refleja la existencia de barreras estructurales que limitan la capacidad de las familias indígenas para insertarse en los mercados y beneficiarse de las políticas públicas de manera equitativa. Por ejemplo, si comparamos dos hogares de Ecuador con condiciones similares, la probabilidad de vivir en condiciones de pobreza aumenta 15% si el jefe del hogar es indígena, 6% más si además es mujer y 26% más si vive en zonas rurales. Además, la probabilidad de que un miembro de ese hogar complete la educación secundaria se reduce en más de un 17%. También están apareciendo nuevas formas de exclusión y nuevos retos de desarrollo. Hoy, la mitad de la población indígena en América Latina vive en zonas urbanas, pero es poco lo que sabemos sobre ellos. Las políticas y los programas de desarrollo están diseñados casi siempre para el ámbito rural. En las ciudades, los indígenas se instalan con mucha mayor frecuencia en asentamientos inseguros, sin acceso a servicios básicos o que están contaminados. Por ejemplo, el 36% de los hogares indígenas viven en favelas o barrios populares, el doble que el número de hogares no indígenas. El número de indígenas que viven en ciudades, pero en casa con piso de tierra y sin electricidad, es 6 veces mayor que el de no indígenas. Los pueblos indígenas suelen tener visiones propias de lo que es el desarrollo y por qué es importante. Si van a asumir su papel como actores clave en la agenda del desarrollo, sus voces e ideas deben ser tomadas en cuenta. El reporte de Latinoamérica indígena en el siglo XXI aspira a contribuir a este diálogo con un análisis de sus situaciones, los logros y los desafíos pendientes al final de la primera década del milenio. En resumen, los pueblos indígenas son socios indispensables para llevar a la región por el camino del crecimiento sostenible y la prosperidad inclusiva. Es por ello que su inclusión no solo es moralmente correcta, sino que es económicamente inteligente. ¿Qué quiso decir este señor? ¿Alguien me puede traducir qué quiso decir? Los pueblos indígenas están en decadencia, o sea, están más vulnerables que todos nosotros. ¿Asumir la pobreza? ¿Es lo que hay entendido? Sí. No, como solamente por tener un apellido indígena, ya es como que está al derecho. Por
Aldebe. De zona rural. Esa palabra, aldebe, ¿qué dijiste tú? Por ser zona rural. ¿De la zona rural? Sí, eso hablaba ahí, o sea que tenía como más decadencia por ser zona. ¿Cuál era la palabra? Aldebe y decadencia. Ya, esas palabras cámbienlas por exclusión. Exclusión. Y Exclusión. Además, por ejemplo, dice que dentro de un hogar es mayor la pobreza cuando la mamá es sola. Y indígena. No es como... El sexo femenino está como por debajo del otro sexo. Entonces, si una mujer más que sea indígena, más vulnerable, porque imagínate, nosotros somos vulnerables, imagínate ella. Peor, Sí, po. vivía en el campo. ¿Qué más quiso decir este caballero? Que se supone que es una organización mundial donde hacen investigación respecto a la pobreza en el mundo, que en algún momento cuando vimos pobreza, vimos algunas instituciones o organizaciones mundiales que hacen evaluación y estudian y están interesadas en saber qué pasa en la pobreza en los pueblos, por ejemplo, y analizar de alguna manera qué pasa ahí. En el tema de educación, ellos no entienden por qué lo excluyen. Buena pregunta. Como pregunta. Sí, también me... Buena pregunta. Porque, no sé, me vino a la mente más. Porque si ellos no, por ejemplo, ocupan a sus niños para que no vayan a estudiar esas cosas, tampoco yo encuentro que sería como tanta exclusión, sino que ellos se intentan como mantener en su misma situación y no buscan superación. Que no creo que sea eso, yo creo que eso pasa por un tema de cultura. También. Porque es cultural, por ejemplo, que los niños vayan al campo a trabajar. No, por ejemplo, para mí no es normal así que mi hijo vaya al campo con 6 años, 5 años a trabajar, pues para ellos sí. Y muchas veces es más importante eso que los estudios. Es que su cultura entonces los va manteniendo donde mismo y va haciendo como un ciclo, y va siguiendo el ciclo. Entonces igual ahí... Y para eso estamos nosotros, ¿no? Buena reflexión que están haciendo, dale. Sí, yo pienso que eso tampoco es como tanta exclusión, porque yo pienso que su familia hace repetir el siglo. Es como ver a esa familia. Ya, pero a ver una pregunta. ¿Ese ciclo del que hablas tú está dentro o fuera de la sociedad? ¿Adentro de la sociedad? No, yo creo que está, o sea, igual puede que esté afuera porque ellos viven su mundo, pues Sí, entonces... porque está dentro de la O sea, ¿no consumen la misma agua que consumimos nosotros? Sí, la consumen, pero hay veces que ellos hacen su propia... Sí, pero están dentro de la su propia sociedad. cultura, entonces al hacer su propia cultura ellos están como... Pero están dentro de una sociedad que tiene distinta cultura. Pero Pero entre ellos comillas están sociedad igual. dentro. Pero entre comillas están dentro. Es como por ejemplo el caso que decía la profe la otra vez de la niña de la llama, quien falleció su abuela. Es una cultura que ellos tienen. Po. ¿De quién, perdón? Ese ejemplo. Del que falleció su El bebé. que pasa es que la hace años. señora vivía en el campo y dejó a su bebé mientras recolectaba, Ah, mientras cortaba las clase llamas. histórica. Entonces, ¿qué pasó? El niñito falleció y la culparon a ella que ella había sido culpable de la muerte de su bebé. Pues no es la perfecta El mismo fenómeno sucede con estos chiquillos. Ya vamos a ver lo que se trata el concepto para que hagan este mismo análisis al final de lo que vamos a ver, ¿ya? Pero súper bien ahí las reflexiones. Vamos a debatir en este día de frío. Ya, la pobreza no es una condición para la exclusión. ¿Qué quiere decir esta frase? Que uno no puede excluir a las personas porque son pobres. Lamentablemente la pobreza es la castiga. Bueno, en toda Latinoamérica yo creo. Pero no debería ocurrir eso, porque no porque uno sea pobre lo van a excluir. Y es un proceso que se da producto de esto también. Yo hice un proyecto en otro ramo que es de Algramo y ellos era un niño que venía de una buena familia y él salió de una buena carrera y se fue a vivir a un barrio popular. ¿Qué pasó? Que él solamente vivía con lo que ganaban, así como pololito y todo el tema, y él era el encargado de alimentar a sus compañeros.
ahí nació la idea de que acá en Chile se castiga la pobreza. E incluso él le puso el impuesto a los pobres. ¿Por qué? Porque si uno compra en menos cantidad, más gastáis. Entonces, ¿qué hizo él? Creó unas maquinarias que vendían a granel. ¿Por qué? Porque él decía, solamente el Solo el envase, detergente. Sí. Ya. solamente el envase te estaban cobrando 1.000 pesos más. Y Entonces, la publicidad, pues. claro, y el envoltorio y todo el tema. Entonces la gente no tenía los medios, po. No tenía los medios, entonces iba y compraba 2.000 pesos en lentejas, pero 1 kilo. Y lo que él les ofrecía era 2 kilos por 2.000 pesos. Entonces igual era rentable y él decía, yo quiero sacar el impuesto a los pobres, porque es una forma de castigar la pobreza. Y es una manera de ayudar en encuentro. Sí, una estrategia a la exclusión. ¿Algo quería decir o le vas No, a que eso me salió que te quedaste pensando? Sí, ¿Qué es la idea? no, es que eso de quitarle el impuesto a los pobres. No, eso de lo de granel, ya sí, entendido, no, excelente. Eso sí lo entendí muy bien. Pero es que sí, es que no, que quizás prefiero ahora. No. Es que quizás. Pero dale. Es que como por ejemplo, dice que uno compra de a poquito, entonces va pagando más. Y si una persona con más recursos compra de mucho, igual paga menos. No. Sí. No, pues si tú, Sí, tú ¿cuánto compras es? al mayor, vaya a una distribuidora. Ah, no, Por lo pero general, es que quienes compran por mayor pagan con factura. No, Son es que- Y empresas. después No, esos es que- impuestos a ti te los devuelven. Es que O sea, eso sí te lo entendí. No, pero yo digo, no sé, pues, si tú por ejemplo tienes el negocio de la esquina, compras 10 leches. Ya, sí, excelente, 10 leches. Y yo quiero, no sé, pues, esto que ¿Sí? y voy al otro lado y compro 50 leches. Hacer por porque mayor. la gran diferencia es que yo por ejemplo voy a tener una empresa, ¿cachai? Yo no voy a comprar como persona natural. Entonces, al momento yo comprar como empresa, después todo se hace a través de factura y eso a mí me lo devuelven. Si tú vas a comprar 10 leches, ¿quién te devuelve eso? Nadie. Porque Pero que al final el tipo igual termina pagando impuestos, ¿no? Pero por supuesto, Pero todo te pasa. pero no te lo devuelven. pero no te lo devuelven. Sí, y el tema está Porque en si cuál yo es el valor de ese compro impuesto. en un negocio, a mí no me van a devolver ese impuesto que yo No. pago por comprar ese producto. Pero en cambio, esa persona que compra con factura, le sirve de Pero Si uno quiere comprar con mayor y no tiene factura, es casi lo mismo. Exacto. Eso me era. Si uno tiene una empresa que lo respalde, igual se paga el impuesto. A lo mejor es menos cantidad porque compramos por mayor, pero igual lo tengo pagando. Sí, Claro pero que- estamos hablando de desventajas en una misma sociedad. O sea, estamos hablando de desigualdad en realidad. ¿Ya? Vamos a seguir. Para hablar de inclusión, habíamos dicho hay que hablar de pobreza y vamos a entender la pobreza como la situación de las personas, familias y grupos cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados que les excluyen del modelo de vida que se considera aceptable en la sociedad en que viven. Y ahí entra el tema de la cultura, chiquillo. ¿Qué es aceptable para la sociedad chilena? Tener auto, tener casa, tener matrimonio, tener hijos, La moral. ¿cierto? La moral. Y todo lo que sea distinto a eso No es aceptable. queda afuera. Y eso se llama exclusión. E incluso a veces, muchas veces pasa, por ejemplo, en los colegios, cuando tú no piensas igual, quizás, por ejemplo, yo lo veía, por ejemplo, grupos de niñas, que no sé, porque andan, ay, Kiki, y uno pensaba totalmente diferente y te excluían. Entonces, en cosas tan básicas, uno se da cuenta que. Sí, me pasó el otro día, mi hija dijo quiero ver el cuadro del jardín. Y yo le dije, ¿para qué? Me dijo que mamá dijo tengo caras conocidas en mi curso. Le dije, pero si Isabela, le dije, los conocí de pre-kinder. Sí, pero es que mamá les cambia la cara. Y empezó a analizar, pues, y dijo, uy, mira, son tantos compañeros que venían del jardín al colegio. Y llegó hacia una niñita y dijo, mira, ahí está la muda. Y yo me quedé, le dije, ¿qué? Supongo que soy tú la muda, le dije yo. Me dijo, no, mira, ahí es la mudita, me dijo, la Isi. Y yo le dije, ¿y por qué? Es que mamá ya no habla, me dijo, nadie se junta con ella. ¿Y tú? Es que no, mamá. Y yo le dije, no, pues a ver, le dije, ella no es rara, tú soy rara porque tú te burlas de ella, no la niña.
De hecho, ella es más inteligente que tú, dije, porque ella no se burla de los niños. Y me quedo mirando, es como cara de... Me dijo, mamá, pero si yo no soy burra. Sí, pues le dije yo, porque tú estás molestando a la niña y ella no te ha dicho nada a ti. Imagínate que estás diciendo que es muda. Y que hoy como... Pero, ¿efectivamente no puede hablar? ¿O Ella- era más tímida nomás? Lo que pasa es que ella venía de otro, ella la del jardín, la mamá la mandó a un colegio, como dicen, así como de más recursos, más, y la niña iba como por beca. Y a la niña, un día yo me topé a la mamá y me dijo que la niña como que no encajaba en el colegio. Y le conté que yo tenía a mi hija en un colegio público y tal cosa. Y la cambió este año al colegio. Y ella me contó que la hija allá donde le hacían mucho bullying, la niña no quería hablar con niños. Entonces cuando llegó aquí al colegio yo no sabía que la niña no estaba hablando tampoco. Entonces esto pasó ayer. Entonces ayer cuando mi hija me lo dijo, yo quedé así como... Y le dije, no, porque tú eres la burra, le dije, Isabela, tú eres burra. Porque tú eres la que te burlas de ella, no ella de ti. Más encima le dije, yo es tu amiga porque mira, están juntas sentadas en la foto del cuadro. Mamá, pero es que ahí hablaba ella. Bueno, pero ahora tú háblale para que ella te hable. No, mamá, es que le cantan la muda. No. Sí, yo le dije, y como mi casa daba al colegio, entonces yo le dije, ya, ahora como estoy con licencia, me voy a parar en la ventana. Dije yo, y cuando en el recreo que te vea que la estás molestando, yo te voy a gritar de allá del segundo piso. Que voy a decir, así, que tú eres burra, le dije yo, porque eres burra. Y quedó como el... Compañera, ¿de qué parte tiene? 8. Yo pienso que ese edad a los niños no ven tanto la maldad. Es que los niños no conocen la maldad. Eso mismo. No. Yo pienso que ese no No, lo pero- dicen tal Yo vez creo que los como... niños ven lo que... Ella lo más grande. Los niños son reflejo de lo que pasa en su vivienda y en la sociedad. Chiquillos, si estamos hablando de un concepto como la inclusión social, ¿qué queda para los niños en un Sí, micro porque contexto? ella me contó, porque en mi casa da para el colegio, si yo los veo en el recreo jugando. De hecho, cuando está en educación física, nosotros le gritamos, corre Isabela, le gritamos así, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que los más grandes, sí, porque cuando salen al recreo se juntan de octavo a todo. Entonces yo de ahí yo decía, chuta, de ahí veía todo, porque en la casa nosotros no somos así, pues. O sea, con mi hermana no hacemos bullying y de repente digo, buena, guatona, Julián, cosas así, pues, pero son cosas entre nosotros, ¿me entiendes? Sí, pero los niños... Pero mi hija no lo, pero ella no lo imita. Pero es como, pero bueno, así de niños ella no, nosotros, O sea, pero algo está pasando en el colegio que eso... no, sí, es que en eso realidad no todo, tiene para que suceda. Po. sí, me meto en todos los colegios, porque de hecho ayer fuimos a comprar, íbamos a la esquina y venían unos niños del liceo de Calle Larga. Y íbamos caminando con otra señora, íbamos a meter cháchara, y llegaron, eran niñitos muy pollitos, como de primero medio, y puros, profe, eran puros niños de la escuela que eran mi hija. Le quebraron la cabeza al niño, así, lo dejaban en el suelo, si no se venden unas señoras que venden completo en la esquina, al niño le reventan la cabeza. Y eran puros niños de la escuela de mi hija. Porque yo después cuando fui a buscar a mi pareja a la tenencia, estaban ahí, estaban los niños y estaban la familia. Y yo le dije, ¿qué pasó? Ahí me dijo, no, le pegaron a un niño. Ah, sí, dije, yo, ¿cómo está? Y eran puros niños de... Ahí tú dices que había intervenido. Po. Puros niños de 11 a 10 años. Sí, pues si yo veo que me está pasando eso en la calle. Está ahí loco, se lleva con mi hija y... Yo me meto. No. No sé, yo sí lo he hecho. ¿Algo quiere decir el Alberto? ¿Tiene la mano levantada, Alberto? Si no tiene por qué ir, no tiene que ¿Quieres decir decir eso. eso? Sí, es que a mí eso yo pienso que pasa en todos los colegios, porque una vez jugué contra la pelota, cuando tenía como 13 años con el alemán, y era un pro, y era así, y nosotros teníamos un compañero que era morenito, y lo huevearon, pero literal, no nos conocíamos porque obviamente fuimos a jugar la pelota con él y lo huevearon, y ni siquiera era ni era morenito. Como O sea, vivimos en una cualquier sociedad chileno, racista, y ellos racista. sí, güey, eran puros, pues, y bailaban acá, porque eran como todos así, alemanes, pues, sí, pues, así, de verdad nos demostraban Sí, así. estaba entretenido. Ya llegamos nosotros de la monjita Santa María, así, con nuestra bolsita y con la Pero brocha. yo no soy fijo colgado. Sí, pero, sí. Y lo molestaban por ser, no eran negros, eran morenos. Incluso en nuestro colegio nadie lo molestaba. Porque como dicen los niños, nosotros cuando éramos chicos, nosotros nos molestábamos entre todos.
sea, ¿cómo? ¿Estáis viendo que por poco le cambiaron la cabeza? ¿Cómo? No, no me iba a meter porque ando con mi hija. ¿Tú sabes que mi hija es autista? Ya, yo tampoco me iba a poner a soltarla para ir a defender una situación así. Obvio, ¿era mi hija? ¿O era el joven? Hay que este? ponderar eso. Hay O que sea, ponderar a la hora en esa que yo situación. me meto. Por último, pues estar interviniendo No. contra el colegio, pues estar hablando del No, colegio, haber porque- avisado, haber dado cuenta. Algo quiere decir Brian en la casa, a ver. Fuiste cómplice. No. Brian, habla un poquito más fuerte. Pero creo que esto igual pasó un poquito de anécdota, lo que pasó cuando yo estuve en el Liceo de Sara, en Santa María. Hablando de un poco de escuchar un poco, también hubo un suceso bastante traumático en el colegio, no sé si te escuchó. Dame un segundito, disculpa. Permiso, buenas. Hola, buenas. Hola, soy Lorena y te introduzco a Tabla Tablones. Yo, ¿sí? Solo un poquito. ¿Sí? Permiso. Se van una beca. Venga, déjame a todo. Me entiendí con Santa María cuando supo de que una mamá había matado a no me acuerdo bien si era su hijo, su sobrino más pequeño. ¿Ya? Su abuela. Sí. Y justamente ahí era la mamá de una compañera en el tiempo. Ya. Para que papá y Isabel estando en clase, pero por lo que ahí me entendí fue la poca, se llama esto cuando las personas no respetan como ese momento, en los momentos como de una pérdida de ¿Poca alguien. empatía? Eso mismo. Poca empatía porque la tachaban a ella también como si fuera como una. A mi compañera como si fuera una asesina igual. Fue, imagínense, bastante duro para ellos darle la pérdida y que un colegio así. Y el colegio nunca se hizo responsable. Ellos se lavaban las manos como diciendo. A nosotros no nos han avisado nada. Y éramos a veces nosotros mismos que íbamos a hablarle y el colegio nunca se hizo como responsable. Y mismo igual cuando pasaban cosas nadie hablaba porque mostraban que el colegio no. También pues, cuando pasó la pelea para él también pues, entre alumnos del Liceo de Sala también lo mismo. Lo que pasa es que cuando las cosas ocurren, por ejemplo, en cuatro paredes y no se hace público, ellos no hacen nada. Pero sí, por ejemplo, causa como una sensación en redes sociales, en las noticias, ahí recién se empiezan a mover. Claro, porque lo mediático de la situación obliga de alguna manera a que se dé cuenta a la sociedad, a lo público, ¿cierto? Cuáles son las medidas que se van a tomar. Y eso siempre ha pasado, chiquillo, desde que la gente se listaba en la plaza pública del pueblo, ¿cierto? Antes hasta ahora, o sea. Y antes los colegios, antes los colegios no habían la convivencia escolar, estas cosas. Antes yo me acuerdo cuando yo estudiaba no había nada de eso. Y ahora O sea, y eso es gracias también a que se ha hecho de alguna manera más respetado el tema de los derechos de los niños, o sea, por algo existen. Ya vamos a seguir avanzando porque nos estamos yendo un poquito por las Ahora me ramas. imagino lo que me pregunté, ¿qué pasa en ese caso si, por ejemplo, yo no tengo papá y tengo yo 10 años y mi mamá, no sé, no se va a la cárcel? ¿Qué pasa conmigo? Familiares. En lo concreto, entra a intervenir un programa con los niños, ¿ya? Y eso se judicializa en el caso de que no haya más red familiar, obviamente. Ya se busca alternativas, vimos los programas que hay ahí. De acuerdo a eso, dependiendo de cuán vulnerables quedan los niños. Ya, porque a veces la misma familia se hace cargo hasta que los papás resuelvan su situación judicial. ¿Ya? Con respecto al tema de la exclusión, ¿cuál será la solución a aplicar políticas públicas nuevas o que nosotros ¿A qué? al tema de la exclusión? Lo vamos a ir viendo, ¿ya? No te adelantes. Un tipo de inclusión sería lo que va a pasar ahora con las medidas que va a tomar el gobierno en caso de la canasta básica. ¿A Yo qué te estaba refieres? leyendo y, por ejemplo, va a haber de alguna manera una mitigación en el alza, pero no porque ellos reduzcan el impuesto, sino porque va a haber un aumento en a quienes reciben el subsidio único familiar o cargas familiares. Entonces yo lo estaba leyendo y decía, entonces la canasta sube solo para ellos y no para las demás personas, porque ellos lo están tomando desde la medida de ellos, o sea, ¿Cómo estamos midiendo la pobreza? ¿cómo estamos viendo la pobreza? Porque si una familia, no sé, pues cuenta con un sueldo y tiene 3 o 4 o 5 hijos y es una sola persona, está bien, tiene un trabajo a lo mejor de
digamos que un sueldo de 500.000 pesos, pero si te subes la canasta básica, igual te empobreces, porque los recursos para comprar lo que comprabas antes ya no te van a alcanzar, o sea, ya vas a tener que reducir otras cosas y vas a tener que priorizar por cubrir ese tipo de necesidades que son básicas. Yo escuchaba, además, con la inflación que nosotros tenemos ahora, los ahorros decían no valen nada. En este momento es imposible ahorrar. ¿Por qué? Porque si yo ahorro 1 millón ahora, a fines de año ese millón no me va a valer 1 millón, me va a valer 1,5 millones. Entonces lo ideal es invertir. Invertir, quizás en una prima, lo que sea. Como en toda situación de, no sé si han tenido algún ramo de economía, ¿no? En toda situación de inflación, cuando hay inflación por guerra, por situaciones catastróficas que han pasado en la mayoría de los países, ¿cierto? Cuando eso sucede, los precios quedan estancados, o sea, no estancados, se empiezan a elevar de una semana para otra. Todo el tiempo es sostenido, por eso significa inflación, significa alza sostenida de los precios. Y sobre todo, imagínense, empezamos con Todos los precios. Ahora, lo que decía la compañera respecto a la pobreza, chiquillo, es un tema que lo realizamos en algún momento. O sea, la manera en que se mide la pobreza en nuestro país se destaca desde si tú tienes dinero o no tienes dinero. Ninguna otra variable. O sea, si tú te enfermas y dejas de trabajar, pasas a ser pobre inmediatamente. ¿Sabe qué, profe? Cuando usted dijo lo de aceptable, por ejemplo, tener un auto, yo pienso que eso igual puede involucrar una cadenita con pobreza, porque, por ejemplo, yo vivo en una zona muy rural donde hay muy poco trabajo y tengo que sí o sí movilizarme a encontrar trabajo. Y no sé, por los trabajos que me ofrecen o los que yo puedo optar son todos entrando a las 8 de la mañana y yo no tengo micro hasta un cuarto para las 8, entonces de por sí me obligan a tener un vehículo para irme temprano, porque si voy en locomoción pública no llego, y si no llego a la hora me despiden. Castigan la pobreza, ¿ves? Sí, entonces como va todo de un hilito, la Pero por verdad. supuesto, sí. Es complicado. Es parte de esto. Esta frase. ¿Ya? Bueno, los orígenes del término inclusión social radican en aportaciones teóricas que hizo en su momento Marx, Engels, Durkheim, que son sociólogos del siglo XX, ¿ya? Ellos postulaban ciertos términos de cómo se vive en la sociedad, ¿ya? Marx, sobre todo, es uno de los que postula que la clase obrera siempre va a ser la sometida, ¿cierto? Y hay una clase opresora que somete a esta clase obrera, ¿cierto?, todo el tiempo, y esa dinámica de dentro y fuera de la sociedad, porque finalmente quienes someten están dentro de la sociedad y quienes estamos fuera son los sometidos, ¿cierto?, desde esta lógica. Desde ahí proviene más o menos el concepto de exclusión, ¿ya? Bueno, y en la literatura encontramos numerosas definiciones sobre este término. No obstante, Rubio, de 2002, dice: a pesar de una rápida divulgación del término, frecuentemente empleado tanto en el marco académico, científico como político institucional, lo cierto es que ni existe un consenso sobre su definición, ni se trata de un concepto radicalmente nuevo, aunque sí presenta unas características singulares. Antes de empezar a hablar de exclusión, yo me imagino que algunos ya tenían ideas de lo que es, y es porque es un concepto demasiado utilizado desde el mundo político, de las instituciones, ¿cierto? Típico de discurso, vamos a acabar con la exclusión social, o no sé. O sea, todos hablan ahora de inclusión más que de exclusión, pero en el fondo es como el puro título, porque realmente inclusión no es. O sea, cuando hablemos de inclusión es cuando realmente en los colegios se respete la diversidad de los niños, cuando se respete... Cuando hablemos braille, o sea, escribamos braille, cuando sepamos lenguaje de señas. Cuando nos enseñan a escribir, no solamente nos enseñan a escribir en lo cotidiano, sino que nos enseñan el lenguaje como tal. Corporal. Todo. Yo la otra vez leí un que decía con respecto a los autores. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo, a mí no, pero a lo que voy yo, el tema es de la inclusión. ¿Por qué? Porque un restaurante decía, en este hablamos todo. ¿Ya? Y el niño le dijo, ya somos un local inclusivo, le dijo la niña. Ya le dijo la niña, voy a traer a mi amiga que ella no ve. Y le decía, ¿tienes carta con braille? No, le decía. Ya voy a traer a tal persona que es minusválica. ¿Tienes
Rampla. Rampla no decía. Entonces, yo creo que más allá de una, por ejemplo, hablar de todos, deberían de en cierto grado preparar. Porque es muy fácil decir, no, somos inclusivos, pero al momento de que... Pero ¿qué tipo de inclusión estamos hablando? Porque igual, si todo fuera tan inclusivo, estaríamos hablando de que hay que integrar pueblos originarios, hay que integrar etnias o culturas distintas, hay que integrar capacidades diferentes, ¿cierto? Que es la antigua y denominada discapacidad, ¿cierto? Hay que integrar la población LGTBI, GA, TQ+, ¿cierto? Hay que integrar todo, o sea, lo importante es describir qué tipo de inclusión es a la que se señala, ¿ya? Porque hay tipos de inclusión, ¿ya? Y un tipo de inclusión efectivamente es con la población LGTBI o las minorías, ¿ya? Porque puede haber un bar que solo abre y atiende gente negra y es inclusivo, ¿ya? O entramos en el dilema, ¿por qué es inclusivo si deja fuera a los blancos o los de color o los latinos o los... Yo encuentro, no sé, mi manera de pensar, yo creo que esa palabra todes es una ridiculez. Ahí vamos a entrar en dilema, claro. 3 puntos menos. De género, de... Sí, De de verdad. Primero que nada, esa palabra no está en la Real Lengua Española. No, porque ¿quién hizo la RAE? ¿La qué? ¿Quién inventó la RAE? Eso realmente no sé. Los españoles, pues chiquilla. Pero por ejemplo, ya, somos mujeres, somos hombres. No, porque ayer... Y los que tienen, por ejemplo, su tendencia de que nacen hombre, pero tienen su tendencia a ser mujer. Y los que nacen mujer tienen su tendencia a ser hombre. Entonces no tienen una tendencia a ser un extraterrestre. Lo que pasa no... Hay Lo que pasa es que hay personas... La Sofía quiere decir algo, es muy Hay interesante. personas que no se sienten mujer o hombre, entonces esa palabra ella lo hace ser parte de nosotros, o nosotras o nosotros, porque ella no se siente mujer o hombre, son personas no binarias. Y la E viene a integrar estas dos palabras que es la A y la O, ¿cierto? Bueno, da para largo el tema, pero es género. Ya chiquillos les he dicho igual que están al debe con ese tema. Porque, sí, ya, antes de que comente la Miguelina, cuando les toque intervenir y trabajan en salud, por ejemplo, o en cualquier contexto donde estén, pero les toque trabajar en salud atendiendo a adolescentes, y usted vaya a llamar desde su box, ¿cierto? Desde su lugar de poder, va a ir a llamar al sector donde se sienta la gente, en el público, ¿cierto? Va a ir a llamar a José y se va a parar una persona con ropa de mujer. ¿Cómo interviene ahí usted con esa persona? Primero que nada, no haciendo la diferencia. Eso es género. Tratándola como persona. Eso es género, Gladys. Y sin embargo, el decirle todo eso, o sea, yo ahí no le puedo decir, quizás ni siquiera se siente mujer ni hombre. Entonces no le puedo decir él ni ella. O sea, Y él se lo siente mejor más cómodo. Lo mejor es preguntar. Exacto, lo primero es preguntar cómo te puedo llamar. Hay gente que vive un dilema interno horrible porque no sabe si son mujeres o hombres, porque la sociedad les ha dicho que lo que existe es ser mujer y hombre, ¿no? Mire, yo... Pero A mí me no pasó puede ser quien quiera. Que a un yo lo veía como un hombre y le digo, joven, ¿me ayuda? Y me dice, no soy hombre, soy mujer. Y yo, chuta, disculpa, no lo sabía. Y después le empecé a decir señorita. Pero cuando yo le decía señorita, todos me miraban con cara rara, porque él era hombre, pero obviamente se sentía mujer. Entonces, obviamente, cuando yo le decía, buenos días, señorita, buenos días, y él se con su voz de hombre. Entonces, como que me miraban así medio raro, pero yo entendí con su lo buena mejor es palabra, denominarlo por el nombre que ellos quieran, con su o buena ellas, palabra, o entendí, ellas. soy mujer. Entonces, chuta, Sí, yo porque en sabía ese que no- caso el carnet de identidad te da un sexo, Pero- un nombre, pero tú después los vas a atender, ya los llamas y te aparece como dice usted una niña. Entonces, ya. Yo creo que van a... ¿Cómo te puedo llamar? ¿Cuál es tu nombre? Al fin y al cabo, ellos... Es que finalmente eso es el feminismo, chiquillos. Es respetar la gran diversidad
de personas que somos. Algo quiere decir la Sofía. Y más nosotros ahora que tenemos que adaptarnos porque hay personas, niños, que han sido tratados súper mal por trabajadores sociales. Y ahora nosotros deberíamos hacer el cambio. Exacto. Investigar más sobre el tema al momento después de intervenir con una persona así. Así es. Porque herimos los sentimientos de la otra persona aparte. O sea, aparte de herir los sentimientos del otro, Y dice, lo los volvemos al trabajadores lugar sociales. donde es, pues, del lugar de exclusión todo el tiempo. O sea, yo creo que a veces igual como que me siento, por ejemplo, no sé, pues lo manejo y hay veces que hay hombres tan que es como que por ser mina, poco más que le intentan de, poco más, disculpe la expresión, pero de tratar de hueona. Ese es el tema, y a mí me da rabia. Y yo digo, ya, yo me siento así siendo mujer, imagínense cómo ellos se sienten siendo excluidos, porque en cierto grado son excluidos. ¿Por qué? Porque no existe el respeto. Entonces, a eso voy yo. Ellos saben cómo viven su sexualidad, va en ellos, al fin y al cabo, no tampoco andan un poco más, no, que aquí, que allá escondiendo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, yo creo que va por un tema de respeto. Así es. Y ellos saben cómo saben, ellos saben cómo viven su vida y la idea es que sean felices. Es que a todas las personas tenés que tratarlas con respeto, o sea como sea, en el sexo que tengan. Ahora, ¿desde dónde se pensó? El respeto en estos momentos es como que está en peligro de extinción. Ese es el tema. Ahora, volviendo a Pero la nosotros palabra, podemos hacer volviendo al algo, pronombre podemos hacer la ellas, diferencia. volviendo al pronombre ellas, chiquillos, se piensa porque el lenguaje que tenemos es patriarcal. Todo lo denominamos como si fuera hombre. El computador, la mesa. ¿Por qué la mesa? Porque tiene 4 patas. ¿En ¿Por serio? qué la silla? Porque tiene 4 patas. Vayan pensando la mayoría de las cosas, la forma que tiene. Oh, nunca lo había Es un pensado. falo. Su estuche es un falo, su lápiz. ¿Por qué el lápiz no podría ser redondo? Vayan cuestionando un poco lo patriarcal que es nuestra sociedad, hasta en el lenguaje. Y por eso el hablar de ellas es revelador, o sea, es revelador. Es decir, a mí no me identifica ese lenguaje. Yo me identifico con que me digan ella, o no sé, me mencionen de esa manera las cosas. Por ejemplo, es un lenguaje de alguna manera que logra integrar lo que por años ha sido patriarcal. O sea, piensen, chiquillos, ¿cuánto costó que mujeres llegaran a estudiar? Que mujeres sean doctoras. Desde ahí, o sea, imagínense como decían ustedes, si a las mujeres nos cuesta integrarnos en la sociedad, piensen en el resto que es más distinto que uno, o más especial, como llaman, porque distintos todos. Pero es que uno, por ejemplo, uno puede decirle ya ellos, o puede, no sé, pero y por dentro, Por uno eso, realmente siente de que le siente respeto a la otra persona. Yo la verdad he compartido. Pero ahí está el trabajo que hay que hacer. Por eso, pues si es uno el que tiene que Yo la cambiar. verdad he compartido con personas de diferentes sexos que tienen Y diferentes. son re divertidas. No. Diferentes géneros. Sí, son re Pero divertidas. la verdad yo no sé cómo expresarme con ella, porque por ejemplo, hola, sí, ¿cómo estás? Pero yo no sé cómo decirle así como... Como habla con cualquier persona. Es que el tema es que tampoco no se vayan a sentir Ay, me mal, encanta no sé, así. Que lo mejor en esos casos, chiquillos, es pensar en la empatía. O sea, ¿qué pasara si fueras tú el que está al frente tuyo en esa situación? Bueno, pero eso da para largo, chiquillos. Bueno, de más está decir que de verdad, chicos, así como compromiso de ustedes, les hace falta un curso de género, ¿ya? Porque la sociedad está cambiando y se van a quedar en el pasado, van a ser trabajadores sociales del año De los 90. trabajadores sociales no, ¿Cómo? de los trabajadores sociales no, Más Yo odiar. tengo amigos que son gay y yo me mato la risa con ellos. Porque son lo más divertido que hay para compartir con ellos, le echan la talla y todo el tema. Tengo conocidos trans que también, o sea, uno no tiene ese problema de que ya estamos compartiendo, los conocimos, nos hicimos amigos y todo el tema, como ese rechazo hacia ellos. Sí, pero Yo ojo creo está que ahí está el Porque problema. caemos también en la generalización, porque son personas como nosotros y también tienen posibilidades. Exacto. Sí, También hay personas que delinquen, que matan. Eso no hace la gran distinción. Sí. Lo importante acá está
en asumir esas diferencias y que existen y que hay que respetarlas, ¿ya? Como para ir cerrando ese tema. Profe, yo le iba a comentar algo, Dígame. pero del tema de la inclusión. Nosotros participamos en un taller que tenemos ahora dos compañeros nuevos, pero ellos son sordos, tienen 2 años. Ellos, el mismo que dice el profesor, que lo que nos enseña es que el primer lenguaje que se les enseña a ellos es señas, porque ese es un lenguaje que corresponde. Ahora estos 2 pequeños van al jardín y tienen que ir con un intérprete. Ahora sí empieza el tema de la inclusión. Y el profe, claro, nos dice, si nosotros primero aprendiéramos lengua de señas, no tendría que haber una tercera persona ayudando. O sea, ahí quienes están adaptando al sistema son ellos, siendo que el sistema que debiese estar preparado para recibirlos. Lo mismo pasa con las diferencias, y en realidad es eso, chiquillos. En los consultorios. Que la sociedad sea grata para todos y todes. Cuando van a, por ejemplo, haitianos, ellos hablan creole. Pero yo he visto que a las enfermeras les cuesta hablar con ellos. Y yo digo, no, claro. tengo que tomar un curso de creole. Sí, bueno, yo sabía. Porque lo he visto ya más de una. Y hablan rapidito y les están raros. Sí, igual, para ustedes te dan les ganas, dan seguimiento. te dan ganas de Ahora ayudar. contrataron a otra persona más para trabajar con... Salud es uno de los pioneros en poner intérpretes en casi todos los CEFAM y lugares de atención. El Segimundo trabaja con 2 intérpretes, con 2 intérpretes. 2 para una población de 1000. Y por turno. Sí, porque, pero lo que pasa es que igual ellos están como que lo logran mejor que nosotros. Que lo que pasa es que acá que yo creo que en vez de tener intérpretes deberían de enseñarle a sus trabajadores. No sé, pero mira, yo veo que hay Desde una estrategia inclusiva, claro, esa podría ser. algunos nomás, o sea, no generalicemos, porque en verdad que son algunos nomás los que no tienen el vocabulario español, porque hay unos que no lo tienen, pero lo han aprendido súper rápido. Pero entre ellos se ayudan. Sí. Entre ellos se ayudan. Y ojo que no hablamos tampoco español. Hablamos Hablamos chileno. chileno. Y ellos lo primero que aprenden son garabatos, chiquillos. No, es lo primero que aprendimos de ellos nosotros fue el masisi. Todos andaban con el masisi. Ya, sigamos, para que no nos perdamos. No te acuerdo, ¿qué era masisi? ¿Qué era masisi, profe? Masisi es como maricón, parece. Era una Sí. Era un garabato haitiano, una cosa así, o no sé. Voy a revisar. Pero por que lo primero que aprendimos en Chile, o sea, no aprendí, pero lo escuchaba mucho. Hola, pues masisi. Hoy día es martes, ¿cierto? Sí, Marta. Ya. Terminamos un cuarto para las 9 hoy día. Clases Son un cuarto para las 8. Ya, volvemos A las 8. 15 minutos, no será mucho ahí después está el frío. Pero si, profe, 15 minutos, la van a comprar la empanada. Ya, 15 minutos. Se llena esa cosa.